porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de la página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos, los que se están conectando y los que siguen nuestros estudios todas las semanas en otros horarios y alrededor del mundo en diferentes países. Nuestra señal llega a Canadá, a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, al Caribe, a Europa y hasta Australia. Así que gracias a todos los que se conectan y siguen este programa como parte de la Iglesia de Jesucristo, que estamos buscando su perfecta voluntad y buscando obedecer al Señor, conocer su palabra y madurar, crecer, ser de verdad la iglesia gloriosa de Jesús. Así que pues bienvenidos todos. Si es la primera vez que tú ves un estudio como estos, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Así que pues muchas gracias una vez más por conectarse. El viernes pasado estuvimos hablando del tema Prepárate para la bendición. Recuerda que nuestros temas son seriados y pues los puedes encontrar allí en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, a través de Facebook y a través de YouTube. Ahí encuentras los estudios y los puedes compartir. Te pedimos que le pongas like y que se los compartas a gente que necesita aprender la palabra de Dios. Hablábamos de que el tema anterior fue Prepárate para la bendición. Y bueno, el Señor nos hablaba de que estos tiempos, así como están los tiempos difíciles, también Dios está levantando a su iglesia en lugares claves. Y Dios por eso demanda tal consagración, para que en medio de la adversidad, en medio de tanto pecado, de tanta crisis que hay moral y económica y política y de todo tipo, familiar, nosotros brillemos como la luz de este mundo y no nos contaminemos con todo lo que está sucediendo. Así que el Señor nos prepara no solo para guerrear espiritualmente, no solo para pelear en oración y con las armas que son poderosas en Dios, que son la fe y la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo hemos estudiado, sino también el Señor nos prepara para la bendición. ¿Por qué? Porque hablábamos de que a veces confundimos cosas con bendiciones, y la bendición de Dios es la que, dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y el Señor nos enseñaba la diferencia, porque las cosas en sí pueden volverse contra nosotros, aunque sean cosas buenas, pero la bendición que viene de Dios es la que verdaderamente enriquece nuestra vida. Así que, bueno, pues te invito, si no viste la vez pasada el estudio, te invito a que lo veas. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo administrar esa bendición justamente. Así que ese es nuestro tema, cómo administrar la bendición. Bueno, vamos a Hebreos 6, verso 13. Dice la palabra de Dios: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mira lo que dice el Señor. La Biblia dice que en Abraham Dios bendijo a todas las familias, y nosotros descendemos de Abraham porque profesamos la misma fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que la bendición, esa bendición que Dios le dio a Abraham, también es para nosotros y para nuestra casa. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 4:17.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Estos son los tiempos que estamos viviendo. Dios está azotando a Egipto, está azotando a las naciones, vamos hacia los últimos tiempos. Y el Señor hace aquí una declaración muy fuerte. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por eso somos tan disciplinados por Dios. Por eso Dios, y lo hemos estado viendo, cómo el Señor a través de nuestros perseguidores, a través de las tribulaciones y de las aflicciones, va esculpiendo su rostro en nosotros como piedras vivas, como columnas de Dios. Hemos sido tratados, algunos más, otros menos, pero con aflicción, Dios ha permitido todas esas pruebas que han venido a nuestra vida para transformarnos a su imagen. Así que precisamente por eso dice que el juicio comienza por la casa de Dios, porque el Señor empieza a juzgar nuestra causa, empieza a evaluar nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras actitudes, ¿verdad? Y nuestros pensamientos. Y empieza a trabajar para que nos quitemos una cosa, para que dejemos otra, para que aprendamos a ser mansos y humildes como Jesús, para que demos fruto. Por eso el Señor empezó por su casa. Por eso Dios, a mí las personas que dicen que Dios es puro amor y Dios no castiga, la verdad me preocupa su vida, porque Dios dice que Él al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que pues dice que si no los disciplina es que no son hijos, son bastardos, o sea, no son hijos de Dios, no tienen a Dios como padre. Entonces, pues es preocupante una persona que hace lo que quiere y no pasa nada, ¿no? Aparentemente. En cambio, cuando somos hijos de Dios, somos escogidos de Dios, somos disciplinados constantemente. Por eso dice la palabra de Dios que nos gocemos cuando estemos en tribulación, porque ahí podemos reconocer el amor del Padre. No, a veces pensamos, es que Dios no me ama, Dios ya me abandonó, pero no es así. La disciplina es lo que necesitamos de parte de Dios. Y es en esa relación paternal, es como con nuestros hijos. ¿Cuántas veces los hijos se enojan porque los obligamos a ir a la escuela? Cuando hace frío, cuando está lloviendo. Quisiéramos que se quedaran ahí en la cama, ¿verdad? Con nosotros acurrucados, pero todos tenemos que cumplir responsabilidades y así es Dios. Él nos disciplina y nos obliga y nos lleva por caminos que no podemos explicar cómo es que nos va llevando para que cumplamos su perfecta voluntad. Así que precisamente porque está metiendo en orden a su propia casa primero. Y bueno, lo que estábamos diciendo en un principio, Dios ha estado preparando a su iglesia para hacerla resplandecer en lugares claves. Y cuando decimos claves, hablamos para empezar en la familia. Ya hemos dicho muchas veces que ya basta de familias mediocres viviendo en la carne, todo el tiempo peleando, sin estar conectados con Dios. Ya basta. Dios quiere hacerse una generación para Él, una descendencia para Él. Y te invito a que veas el estudio de una nueva generación para Dios. Y de verdad, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no es falta de cortesía decir yo y mi casa, sino el compromiso es mío. Cuando yo me alineo con Dios. Y mira, quiero que escuches algo. A veces el marido no está alineado con Dios, a veces el hombre no está alineado con Dios, pero cuando la mujer obedece, de verdad es un testimonio y Dios la respalda y Dios bendice su casa y empieza a ordenar a su familia. Entonces, estamos hablando de que tenemos un lugar clave como jefes de familia,
como cabeza, que es el hombre, la mujer como ayuda idónea, o cuando la mujer está sola, pues también Dios le da ese cargo de cabeza de su familia. No hay ningún pretexto. El Señor es el todo suficiente para llevarnos y para respaldarnos y para fortalecernos a cumplir con el propósito de Dios, de enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios y a caminar en los caminos rectos, en el camino que es Jesucristo. También el Señor está levantando a su iglesia en la educación. Hay una guerra por todo lo que las autoridades de educación en los diferentes países quieren hacer con nuestros hijos. Ahí hablándoles y derribando todo el género que Dios puso en ellos, y con su corazón entenebrecido y retorcido quieren venir ellos a enseñar a nuestros hijos todas sus perversiones y toda su basura, porque eso es lo que hace la gente con la mente reprobada, tratar de arrastrar a los demás a toda su suciedad. Pero Dios está levantando a personas claves ahí para impactar en la educación. También en el gobierno está levantando hombres y mujeres rectos que están peleando la batalla ahí donde Dios los puso. Donde está lleno de corrupción, pues ahí Dios está levantando a sus hijos, en las empresas y en los negocios, para que se note la diferencia de un líder a un capataz, de una persona íntegra que trata a sus empleados como Dios manda, que les paga lo justo. Qué diferencia, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. También en las artes. Las artes están plagadas de pecado, de las obras de la carne, y donde de verdad se deleita ahí todos los demonios de tanto pecado, de tanta basura, de lujuria, de despecho con las canciones, ¿verdad? Con toda esa música mundana. Pero Dios está en el arte también levantando gente, en las diferentes artes, en la pintura, en la escultura, y también en las carreras que tienen que ver con el arte, como el diseño gráfico, el diseño de modas, todo esto que tiene que ver la escultura, todo lo que tiene que ver con las artes, con la ciencia y con el área espiritual. El hombre confunde siempre. ¿Por qué? Porque quien no tiene un encuentro con Dios no entiende la diferencia entre lo espiritual, nuestra relación con Jesucristo, que es la vida eterna, y la religión. Pero en esa área donde el hombre confunde esa parte espiritual con religión, allí está Dios levantando a su pueblo para derribar los argumentos que son contrarios al conocimiento de Dios. Allí está Dios levantando a sus hijos para llevar esa luz a las naciones, y están saliendo de su religiosidad muchos, como cuando Jesús vino. Muchos religiosos como Nicodemo le reconocieron. Entonces muchos religiosos, y la religión es lo de menos, que de verdad tienen temor de Dios y quieren obedecer a Dios, como dijo Jesús, que el que quiera hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos, le reconocerá a Él, reconocerá que Él viene, que Él fue enviado y que es parte de Dios, ¿verdad? Jesús también es Dios. Entonces el Señor se está revelando y está levantando gente precisamente para sacarlos de esas enseñanzas erróneas, y después usarlos para llevar esa luz y alumbrar a los que están también siendo engañados. Lo que Dios está haciendo es tremendo, y por eso decíamos, ha estado tratando con nuestro corazón, moldeándolo a su imagen, porque la verdad es que como estábamos no íbamos a dar ninguna luz, ¿verdad? A veces hasta vergüenza damos con nuestra conducta cuando no somos como Dios ordena. Y nadie es perfecto, pero sí tiene que haber una diferencia y se nos tiene que notar. Pero démonos cuenta de algo, no somos los únicos que pasamos por este proceso. Cuando estamos en tiempos difíciles sentimos como que nadie más está ahí, en ese hoyo, en ese pozo de la desesperación. Pero
la verdad es que cuando hablamos con otros hermanos, todos hemos estado pasando de una o de otra manera por ese trato, por ese fuego, ese horno donde Dios nos mete para que empiece a flotar toda la basura que tenemos en el corazón. Y si te das cuenta, es precisamente lo que pasa, ¿no? Cuando el Señor nos mete a una prueba muy dura, que es así, es ese fuego, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a darnos cuenta que no teníamos tanta fe como creíamos, que nuestro carácter no era tan lindo como nosotros pensábamos, ¿verdad? Y empieza a salir los resentimientos, la amargura, las quejas, todo eso que a veces está hasta el fondo y que lo tapamos con religiosidad y con un barniz ahí de cristianitos. Cuando entramos al horno empieza a salir todo eso. Y eso es lo que Dios nos está quitando. Primero nos lo muestra y luego lo quita, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y Él borra de nosotros toda maldad. Entonces, decíamos que todos pasamos por este proceso, no somos los únicos, pero también hay algo muy importante que no debemos olvidar. Todos servimos al Señor. No importa que no prediques, no solo los que predicamos la palabra de Dios somos siervos de Dios, todos lo somos, todos servimos al Señor y servimos a los demás, porque para eso venimos. Vamos a ver a 5 personajes de la Biblia que son de mis personajes favoritos y el Señor los pone hoy como un ejemplo, que no son justamente para que nos demos cuenta que el área donde Dios nos levante es donde debemos brillar, debemos traer la luz de Jesucristo. Ellos no eran levitas, no eran sacerdotes y eran profetas, pero Dios los puso en el gobierno. Vamos a hablar de José y vamos a hablar de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que los 4 eran compañeros. José glorificó a Dios en cada trabajo que se le encomendó. Primero como hijo, era un buen hijo, después como esclavo, luego en la cárcel. Siempre empezaba y trabajaba de tal manera, empezaba en el lugar más bajo y trabajaba de tal manera que Dios lo levantaba. Él brillaba verdaderamente, él establecía el reino de Dios en el lugar donde estaba, porque todo tenía un orden, a tal punto que sus jefes le confiaban su casa, después la cárcel, y después el faraón le confió su país completo. ¿Cuánto testimonio, verdad? Qué cosa tan extraordinaria que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob haya sido reconocido por el hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo, que era el faraón. Qué tremendo lo que Dios hizo con José. Todos reconocían al Dios de José. Y también Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego glorificaron a Dios en todo lo que se les encomendó. Vamos a ver algo aquí de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 1. Vamos a ver quiénes eran estos jóvenes. Yo creo que tú has conocido la historia, pero quiero destacar algunos versículos específicos. Vamos al verso 1 y después, voy a leer algunos versículos y después te pido que leas todo el capítulo 1 y de hecho todo el libro de Daniel. Es extraordinario, de verdad. Y dice aquí, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. A veces la Biblia no da muchos detalles, pero hay palabras claves y esta es una, la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y le dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, o inteligentes e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y bueno, verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Luego les cambiaron los nombres, por eso se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel, bueno, le pusieron Belsasar, pero casi siempre le decían Daniel. Daniel quiere decir Dios es mi juez, por cierto. Y bueno, dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Tenían tal integridad que en lugar de llegar y deleitarse con todos los banquetes del rey, porque se les asignó ración de la comida que comía el rey, él sabía, y esto quiero hacer aquí una aclaración, no sé de dónde sacaron eso del ayuno de Daniel, pero eso no existe, no hicieron un ayuno como tal. Lo que pasa es que la carne de los animales y el vino eran consagrados a sus ídolos, y Daniel y sus amigos no se quisieron contaminar con esa carne, porque dice la Biblia que no comemos cosas sacrificadas a los ídolos, y Dios lo respaldó. Por eso comieron verduras y agua, pero eso no es un ayuno, eso es una disposición del corazón, y Dios lo respaldó. Pero mira lo que dice aquí en el verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Recordemos que de Dios viene la ciencia, porque mucha gente lo primero que cree es que la ciencia no tiene nada que ver con Dios. De Dios viene la ciencia, y por favor te pido que escuches esto. Tú y yo necesitamos la unción de Dios para la sabiduría y la ciencia y el conocimiento. Si estás estudiando idiomas, si estás estudiando una carrera, si vas a hacer una receta de cocina porque tú te dedicas a cuidar a tu familia en casa, lo que sea que tengas que hacer, cuidar un enfermo, conquistar un reino, no importa lo que tengas que hacer, la ciencia y el conocimiento vienen de Dios. Y ellos no fueron a la universidad, pero tenían toda la capacidad. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Era como José interpretaba sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. También Nabucodonosor fue un hombre muy poderoso, el más poderoso en su tiempo. Y él dobló sus rodillas delante de Dios, por lo que Dios hizo, por el juicio que trajo y por el testimonio, por lo que él veía en esos jóvenes. Y ellos estuvieron, pues Daniel estuvo todo el tiempo ahí gobernando. Verso 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, ellos estaban en el gobierno. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esto es lo que el Señor espera de nosotros, en el lugar donde nos haya colocado y aún nos lleve para servirle en estos tiempos. Ahí donde Dios nos pone, en ese lugar, eso es lo que Él espera. Que estemos tan conectados con Dios, que recibamos la unción y la capacitación para hacer lo que tenemos, que seamos hallados 10 veces mejores, que destaquemos de los demás, que no, cuando estamos en un trabajo o en una actividad, que no nos conformemos con hacer lo que nos piden ahí, con cumplir un horario, con cumplir paso 1, 2 y 3, sino realmente que hagamos lo mejor,
¿Por qué? Porque a quien estamos exaltando no es a nosotros mismos, es al nombre de Dios. Y cuando las personas dicen, de verdad esta persona es extraordinaria, es decir, está fuera de lo ordinario, no es como los demás que llegan, hacen lo que les exigen de mala gana y se van. Aún en la escuela, como niños, y en nuestro rol familiar también, como cónyuges. No llegas y ya estás en la rutina de todos los días. Verdaderamente eres un esposo extraordinario o una esposa extraordinaria. Eres un padre que se destaca y una madre que se destaca. La misma Biblia dice ahí en Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, dice, porque muchas mujeres hicieron el bien. O sea, no son malas mujeres, son buenas mujeres, pero tú sobrepasas a todas. Eso es una mujer virtuosa. Bendiciones a la hermana Ileana. Exactamente, de lo ordinario que todo mundo hace a lo extraordinario. Tú sobrepasas a todas las buenas mujeres. No nada más te conformas con ser una buena esposa, un buen esposo, o buenos hijos, o buenos empleados, o buenos jefes, sino sobrepasas a los demás. Ese es el estándar que Dios pone en nosotros. 10 veces mejores, como fueron hallados Daniel y sus compañeros. Dios por eso nos pone como luz, y no como una chispita ahí que se pierde, ¿verdad? O como una luciernaguita ahí que prende y apaga, prende y apaga. Ahorita está de buenas y prende, ahorita está de malas y ya no tiene fe. Y al rato está de buenas y muy espiritual. Y después, pues ya no está tan espiritual porque le gusta darle ahí gusto a la carne y entonces se apaga. No, la luz debe ser continua, la fe también, firme y constante. Esa frase es la que mi pastor me ha enseñado y me gusta mucho. La fe firme y constante. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y todos ellos brillaron porque Dios hizo resplandecer su rostro sobre ellos. Todos eran reconocidos porque servían a su Dios, porque tenían fe, porque no decían, ¡uy, qué grande es José! El Dios de José es verdaderamente poderoso. El Dios de Daniel es poderoso. Eso era lo que se decía. Y por eso Dios, una de sus promesas es confirmarnos como pueblo santo suyo. Los demás van a reconocer que nosotros servimos a Dios. Y verdaderamente, como estamos hablando de personas extraordinarias, todos ellos impresionaron a los reyes de su tiempo, a Faraón y a Nabucodonosor. Los impresionaron. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Impresionar a tus jefes, impresionar a tu cónyuge, impresionar a los vecinos con la familia que tienes, con tu relación padres e hijos. Impresionarlos, y dice la Biblia, nadie tenga en poco tu juventud. Si eres un niño, si eres un jovencito o una jovencita, tienes que impresionarlos y la gente tiene que decir, caray, nunca había conocido una joven como tú o un joven como tú. Y cuando estás haciendo eso, estás brillando y estás poniendo el nombre de Dios en alto. Así que la única manera de hacerlo ya sabemos que es buscando la presencia y la sabiduría de Dios, esa unción, ese poder para ser testigos, como dijo el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es ser testigo de Dios. Eso es de verdad exaltar su nombre, que los demás sepan quién es Dios a través de que nosotros obedecemos sus mandamientos. Ahora, José como esclavo, Daniel y sus amigos cautivos después del sitio que duró 3 años, hablábamos de que ellos estuvieron en alto, fueron levantados por Dios, pero antes pasaron tribulaciones como nosotros. También ellos
vivieron cosas tremendas. Imagínense José, bueno, hemos hablado muchas veces de él y como que es muy conocido su trayectoria, ¿verdad? En películas y en series, en obras de teatro, porque verdaderamente impactó a la historia. Entonces, como esclavo y como preso, no fue nada fácil todo lo que tuvo que vivir, pero después fue puesto en alto. ¿Qué pasó? En todo ese tiempo Dios lo capacitó. ¿Qué pasó con Daniel y sus amigos? Estuvieron cautivos. Ellos eran nobles, vivían bien ahí en Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Nabucodonosor sitia esa ciudad. Dios habla ahí en Jeremías, lee el libro de Jeremías. Daniel también pues describe toda esta situación y de cautiverio, pero sitió la ciudad 3 años. ¿Te imaginas no salir, no entrar? Se acabó la comida, se acabó. Antes pues no había las comodidades que hay ahora, ¿verdad? Y además sitiados, metidos entre unas paredes, pues meses duró lo que pudieran tener de abundancia. Y después, imagínense a qué grado llegó el sitio y el hambre que además había sido profetizada ahí en Jerusalén, que las mujeres se comían a los bebés que perdían porque no los podían retener, abortaban porque no podían retener a los bebés por la falta de alimento y se los comían entre ellas. ¿Se imaginan el horror que vivieron esos muchachos? Por supuesto que fueron un trato y además los llevaron cautivos y aunque eran nobles, ellos llegaron como cautivos. Estuvieron delante del rey, pero no tenían los privilegios que tenía una persona libre. Eran parte del cautiverio. Y no les preguntó el rey, a ver, ¿quieren aprender nuestra lengua? ¿Quieren trabajar aquí a mi servicio? No les preguntó, les ordenó, los escogieron para ellos y aunque tenían puestos privilegiados, eran cautivos y mira dónde los puso el Señor. Daniel en el gobierno, gobernando, estando arriba, siendo consejero del rey, así como José. Qué cosa tan extraordinaria. Porque cuando llegó el tiempo fueron levantados precisamente porque cuando su fe fue probada, ellos honraron a Dios y su fe y su fidelidad fue inquebrantable. Pasara lo que pasara, ellos exaltaban a su Dios. Y esto es lo que Jesucristo está haciendo con su iglesia. No sabemos cuántas veces lloraron de aflicción, porque a veces vemos, como la Biblia no da tantos detalles, no vemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces los vemos así como héroes que pasan así con su capa, ¿no? Y vuelan y nunca lloran y nunca se afligen. Claro que no. No sabemos cuántas veces lloraron, cuántas veces se desanimaron, cuántas veces dijeron, Dios, por favor, ¿cuándo nos vas a salvar? Como todos pasamos por allí. Y imagínense la angustia por lo que vivían, cuántas veces se habrán angustiado y llorado, ¿verdad? Pero nunca se rindieron, nunca negaron a su Dios, siempre buscaban el consuelo en el Señor y la fe en los brazos de su Dios. Pablo también pasó por eso y él cantaba alabanzas. Así es lo que tenemos que hacer. Siempre dieron más de lo que se les pedía. Fueron excelentes en la tribulación y el Señor los exaltó para que esa excelencia provocara que los impíos reconocieran el poder y la magnificencia de su Dios. Exactamente, en la tribulación donde eran desconocidos, donde a nadie le importaban, Dios los exaltó. Allí estando ellos cautivos ahí en su propia ciudad y José cautivo en Egipto, ahí fueron excelentes y entonces Dios los exaltó. El versículo de en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, no solamente es para cuando nos vayamos al cielo y el Señor reconozca que hemos sido fieles en lo que Él nos encomendó, también es en la tierra. Somos fieles en lo poco, entonces Dios nos pone en lo mucho. Dice la Biblia que cuando somos fieles en lo ajeno, también nos dará lo que es propio. Fuiste fiel en un trabajo, pues cuando te dé tu negocio vas a tener empleados fieles.
fuiste respetuoso con tus padres, los honraste, pues te dará tu marido, tu mujer, y también te honrarán a ti. Ahora, tal vez pienses, esto que estoy haciendo no tiene nada que ver con lo que Dios me prometió. Y yo creo que muchos nos hemos dicho eso. ¿Qué estoy haciendo? No tiene nada que ver con lo que Dios me prometió. Si analizamos, por ejemplo, a José, ¿qué tenía que ver la esclavitud con que el sol, la luna y las estrellas se inclinaran delante de él? ¿Qué tenía que ver? Y a veces así estamos. ¿Por qué estoy haciendo esto? No tiene nada que ver con las promesas de Dios. Hasta sentimos que es algo denigrante para nosotros, como fue la esclavitud para José, o como fue el cautiverio para estos muchachos, ¿no? Es que qué horrible, o sea, ¿por qué tengo que estar haciendo esto si yo fui creado para este sueño que Dios me dio, para esta promesa que Dios me dio? Bueno, pues vamos a ver Génesis 41. Cuando ya sabemos la historia de José, y cuando el faraón sueña lo de las vacas y lo de las espigas, las vacas flacas y las vacas gordas y todos estos dos sueños, y que nadie se los puede interpretar. Ahí el copero se acuerda después de 3 años que José le había interpretado un sueño, y llega José, le interpreta los sueños al faraón, y bueno, le dice que pues apuraran porque venían 7 años de prosperidad y luego 7 de escasez, y en los de prosperidad tenían que administrar el país. Verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté, no dice quien sea tan lindo, quien sea tan inteligente, dice en quien esté el Espíritu de Dios? Reconoció al Dios de José, porque José le dijo: no soy yo el que interpreta, es Dios el que me dará la respuesta. Él reconoció, por el testimonio reconoció a Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si José hubiera llegado de malas, si José hubiera sido grosero? En primera pues lo hubieran azotado, pero el mal testimonio, en lugar de hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces nosotros estamos actuando de esa manera y no damos testimonio? Pero José, todo el tiempo, todos podían dar testimonio de él, todos. Porque aún la mentirosa esposa de Potifar, que inventó cuando ella trató de seducirlo y luego inventó que quería abusar de ella, aún ella sabía quién era José, un muchacho íntegro a toda prueba. Entonces Dios lo exalta, aunque los demás no vean lo que tú estás haciendo, aunque ahorita estés en el anonimato total, aunque ahorita estés en una situación que no se relaciona con todos los sueños que tú has tenido, con todo lo que tú esperas, no te preocupes, porque Dios es el que nos levanta. No importa que los demás no entiendan nada, no importa, Dios es el que nos levanta. Y mira, verso 39, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. O sea, tu Dios, el hecho de que tu Dios te haya hecho saber esto, pues no hay otro como tú. Eres un escogido. Tú estarás, entonces de estar en el hoyo más profundo ahí en la cárcel, en el lugar más bajo, esclavo y cautivo, era lo peor, ¿no? Lo más bajo, en el pozo de la desesperación. Verso 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Imagínense nada más esa exaltación a un extranjero además. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. En un instante lo hizo millonario. Lo puso de gobernador, cumplió el propósito que Dios le había prometido a José. En un instante. Por eso no debemos perder la fe ni el ánimo, ni pensar que porque estamos haciendo algo, a lo mejor hasta poca cosa a nuestros ojos, que Dios no nos va a dar lo que Él prometió. En un instante José pasó a la gloria y lo hizo subir
en verso 43, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Esos impíos que se inclinaban ante imágenes, ante ídolos, se inclinaron ante el mismo José. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Imagínate la autoridad absoluta sobre todo el país más poderoso en ese tiempo. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Hasta esposa encontró José. Allí en la cárcel pues nada, ¿verdad? Pero hasta esposa le dio Dios en ese trabajo. Dios hace cosas que uno ni se imagina, y la verdad es que Dios siempre, siempre es fiel. El Señor es extraordinario. Esta palabra que Dios me dio, de verdad, como siempre, me llena de gozo, me sorprende todo lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces prepárate, porque Dios te va a poner en un lugar, y no pienses que ningún lugar donde Dios te ponga es indigno, ni denigrante, ni bajo. Allí le estás sirviendo, allí estás glorificando su nombre, y te va a levantar. Y nos va a levantar a los lugares claves en el área donde Dios quiera. Ahora, decíamos que es necesario administrar esa bendición. Entonces necesitamos identificar, y la diferencia entre cosas y bendición, recordemos. Ya estamos hablando específicamente de la bendición. Si quieres recordar esta diferencia, bueno, escucha de nuevo el estudio anterior de Prepárate para la bendición. Así que, bueno, número 1, como siempre, esto es solo un orden pedagógico. La bendición es para disfrutarla. A ver, cuando Dios te pone la bendición delante, en primer lugar, la bendición es para disfrutarla. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Dios no está en contra de los ricos. Dios está en contra del amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. El dinero es muy buen siervo, pero es muy mal amo. Y la Biblia dice que no podemos servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero. No puedes poner la esperanza en el dinero. Así que cuidado cuando venga la bendición. Cuidado. Esta es una advertencia. Recuerda que todas las promesas tienen una condición o más, pero están condicionadas. Y todas las bendiciones tienen una advertencia. Esa es la advertencia. No pongas tus ojos en las riquezas, pero en la prosperidad. No pongas tu esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es para esa codicia. Hay gente que tiene tanto dinero y tantos bienes y viven en una miseria terrible porque no quieren usar las cosas nuevas porque se les gastan. Y ahí tienen todas las cosas viejitas ahí. Por favor, lo que Dios te dé es para que lo disfrutes. Hay que ser administrado, hay que ahorrar, hay que ser una persona sabia y prudente. Pero ¿de qué te sirve ahorrar 70 años, 80 años? Pues después ya no puedes disfrutar, ya estás mayor, ya te cansas, ya no es lo mismo. También aprende a disfrutar la bendición, no solo tú, con tu familia. Ahora, número 2, la bendición no es para perseguirla. La bendición de Dios nos alcanza. La Biblia habla muy claro que la bendición nos es añadida. No es que llega la bendición y entonces te vas a voltear a vaciar todo tu corazón y a poner todos tus ojos en la bendición. Eso lo hablamos también el viernes pasado. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acabamos de ver ahí en 1 Timoteo 6:17 que en el Dios vivo deben estar nuestros ojos, y aquí dice que en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es que yo recibo las promesas y las bendiciones por fe y no me volteo a poner mis ojos en las bendiciones. Los mantengo en Jesús,
que es el autor y el consumador de la fe. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la bendición, no andamos nosotros persiguiendo bendiciones. Dios las trae. Dios añade a nuestra vida cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el lugar correcto. No volteemos a andar persiguiendo bendiciones y andarlas codiciando y andarlas levantando como si fueran idolitos. A ninguna bendición, ni económica, ni familiar, ni de trabajo, ni de salud, por favor. Ahora, amo Deuteronomio 28 y sobre todo las bendiciones, así que, bueno, el Señor quiere que volvamos a escuchar este resumen y hay miles de bendiciones en la Biblia, pero este resumen, mira lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Acontecerá que si oyeres atentamente, Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué hizo con José? Lo exaltó delante de todo Egipto. ¿Qué hizo con Daniel y sus amigos? Los exaltó delante de toda Babilonia. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Aquí está, bien clarito lo que acabamos de decir. Los ojos puestos en Jesús, las bendiciones vienen llegando a nuestra vida. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, acuérdate que oímos y no somos oidores olvidadizos, es oír para poner por obra. Verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, no importa dónde vivas, allí te llegarán las bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre, no hay esterilidad, Dios promete bendecir el fruto de tu vientre. Y yo sé que esa promesa es verdadera. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, todo lo que tengas de negocio va a prosperar. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, tu alacena, tu refrigerador. Bendito va a ser. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora con tanto miedo, con tanta inseguridad en muchas de las ciudades del mundo, pues eso es una bendición, ¿verdad? Queremos esa bendición, poder salir y regresar bien, y que los hijos también cuando salen, que no están con nosotros, y además pues cuando se casan y hacen su vida, que eso queremos, bendición al salir y al regresar a nuestra casa. Dios, verso 7, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Ya no vamos a tener a nuestros perseguidores acosándonos, ¿verdad? Ahora se van. Dios dice que buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Así que Dios se encarga de ellos. 8. Dios te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Si es arte, si es deporte, es una profesión, es tu casa, la estás limpiando, te va a bendecir en todo donde pongas tu mano. Si estás en la escuela, todo el Señor, si haces manualidades, en todo te va a ungir el Señor y te va a bendecir y a prosperar. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da, ahí donde Dios te lleve. Si es en tu país, si Dios te cambia de país, si te cambia de ciudad, si te cambia de casa, donde estés. 9. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que la gente reconozca que somos verdaderamente hijos de Dios! Y bueno, hasta ahí sigue el Señor bendiciendo hasta el verso 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Lee ahí por favor todo Deuteronomio 28 para que veas cuánto te bendice el Señor. Ahora,
Lo siguiente, el número 3, la bendición viene de Dios. Debemos entender que la bendición viene de Dios. Recordemos lo que nos dijo la vez pasada, que no, cuando vengamos a tener la abundancia que Dios nos prometió, no nos olvidemos que es Dios quien nos la dio y digamos que pues fue nuestro brazo de carne o nuestra fuerza o nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces la bendición viene de Dios y le pertenece a Dios. Todo lo que viene de lo alto es del Señor. Ahí te pido por favor que leas Lucas 12, versículos del 42 al 48, donde dice el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Si Dios te dio una familia y tú la maltratas, si Dios te dio un trabajo y tú lo menosprecias, si Dios te dio un negocio y tú maltratas a tus empleados, si Dios te dio bendición y vas y la despilfarras en borracheras, en antros, en bares, en todos esos lugares que a Dios no le agradan, y en todo lo que a Dios no le agrada, vas a dar cuentas, porque no son tus cosas, no es tu familia ni mi familia, no son tus hijos ni los míos, son los hijos de Dios, la casa de Dios, el coche de Dios, el trabajo de Dios. Y cuando nosotros tenemos la visión correcta, entonces lo cuidamos como un mayordomo fiel. Cuando entendemos claramente que la bendición viene de Dios y le pertenece a Dios, es que la tenemos un tiempo y daremos cuenta de lo que hacemos. Ahora, la bendición es para compartirla con generosidad. 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. No, la bendición de Dios cuando llega, he visto esto mucho. La gente va y le pide al pastor que ore. Ora por mí, pastor, para que Dios me bendiga y me prospere. El pastor ora por él, está orando, lo está ministrando. Cuando Dios lo prospera, se olvidan del pastor. Y además le prometen: y te voy a regalar un coche, y voy a regalar, y voy a donar sillas para la congregación. Y cuando Dios los bendice, se van y se olvidan del pastor. Cuidado. La bendición tiene un propósito y cada peso que llega a nuestras manos tiene un destino y un propósito determinados por Dios. Y si nosotros no lo cumplimos, entonces también daremos cuenta. Estamos robando a Dios. Lo que Dios pone en nuestras manos también es para compartirlo. Ahora, ¿con quién lo vamos y cómo lo vamos a compartir? No se trata, porque sé que hay gente que tiene el don de dar, y entonces llega, recibe un dinero y va y hace una comida para toda su familia y se gasta todo el dinero y se queda sin dinero. O va y se lo da a una persona necesitada y a otra y en su casa se quedan sin comer. No se trata de eso. Dar es como marca la Biblia, también hay que dar con sabiduría. En primer lugar, Dios pone las prioridades. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso está más claro que el agua. En primer lugar, la bendición hay que compartirla. Nada de que el marido es el que tiene el salario y él cree que el dinero es suyo. Eso está absolutamente, esa es una mentira. Esto es tan falso como
Si en una empresa los vendedores, que son los que llevan el dinero, los que meten el dinero a la empresa, son los que quieren gastarse todo y no quieren, y dicen que ellos son los que tienen que decidir qué hacer con el dinero. Esto no es así. El proveedor es Dios y nosotros solo somos instrumento en sus manos y el dinero es de Dios. Entonces no es del marido ni de la mujer que trabajan, el dinero es de Dios y Dios decide cómo se administra y debemos ser sabios y debes compartir y es para que lo disfrutes tú y tu familia en primer lugar. Ahora también, Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Debemos hacer ese dinero, debemos multiplicarlo y debemos abrir nuestro corazón con los necesitados. Ya vimos, primero es nuestra familia, después son los necesitados también, la gente que está. El diezmo es de Dios y ese no podemos negociarlo, El diezmo hay que pagarlo y se paga donde uno se alimenta espiritualmente. Allí es donde se paga el diezmo. Con quien te alimenta espiritualmente, allí es donde tienes que pagar el diezmo. Pero las ofrendas también son para la gente necesitada. Ahora, estas dádivas deben ser con sabiduría. 2 Corintios 8. Aquí está para los que tienen el don de dar. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Yo sé que por ahí han enseñado así como voto de pobreza y que pues da y quítate lo que tienes y dáselo a los demás. La Biblia es bien clara. La Biblia dice que no te tienes que quitar lo necesario, no te tienes que quedar sin comer, ni tu familia, para resolverle el problema a otra persona. Verso 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Dios es bien claro, si a ti te falta lo necesario, tú no puedes coger lo indispensable de tu casa y dejar a tu casa sin comer para dárselo a un necesitado. Y cuando decimos es de lo que tienes abundancia, no es que te sobre porque a nadie le sobra, no es dar lo que menospreciamos, es dar cuando yo tengo suplido las necesidades básicas y mi familia, entonces a lo mejor no voy al cine y doy ese dinero, ¿verdad? El cine no es algo prioritario, eso es de lo que está hablando la Biblia, entonces seamos sabios para repartir la bendición de Dios. Y con eso decimos, la bendición se debe administrar sabiamente y con fidelidad al Señor que nos la confía. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Qué sabiduría de la Biblia, ¿verdad? Dios todo lo contempló. Me gustan estos versículos que casi nunca escuchamos en una predicación. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Pero miren lo que dice aquí, ¿por qué te gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? No quiere decir que puedes comprar pura comida, está hablando de cosas que son realmente para edificarte. Hay gente que gasta en puras tonterías, hay gente que gasta en 30 fundas para el celular. ¿Qué dinero tan mal gastado? Aunque tenga abundancia de dinero, son tonterías. ¿Cuántas veces gasta la gente en cosas que no, comida chatarra, por ejemplo, que no los está alimentando y que les está haciendo daño? En lugar de administrar, en lugar de aprender a comer cosas sanas. ¿Nos damos cuenta? Toda esa sabiduría viene de lo alto, así que debemos administrar la bendición sabiamente. Vamos a 1 de Pedro 4:10.
Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recordemos que exactamente la bendición no solo son cosas, la bendición son los dones que Dios nos dio también, y debemos servir a los demás con esos dones, ya sea don de enseñanza, el don de misericordia, el don de ayuda. También esa es bendición para los demás. No solo darles cosas, darles nuestro tiempo, darles nuestro consejo, nuestro consuelo, nuestro consejo conforme a la palabra de Dios, nuestro consuelo. A veces solamente escuchar a una persona y abrazarla en medio de la tribulación, orar por ella, esa es la bendición que Dios le quiere dar. Así que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer. Y quiero terminar con 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios es bueno y la bendición está llegando. Prepárate para que no te pierdas esa bendición, pero además que esa bendición no te pierda a ti y no te vaya a alejar del Señor, ni vaya a apagar en ti el Espíritu Santo. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la bendición de Dios, que sé que está tocando ya a la puerta, que está alcanzando a los hijos de Dios. Te recuerdo que nos sigas, te espero el próximo viernes. Ponle like ahí a nuestros estudios, compártelos con la gente que los necesita y muchas gracias por conectarte. Dios te bendiga.